Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con la senadora Luz Ebensperger, directamente desde el Senado. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo está? Muy bien, un gusto saludarte, Reinaldo, y poder conversar contigo. Hacía rato que no lo hacíamos. Han pasado Sí, hartas cosas. han pasado muchas cosas y precisamente quería partir por el tema de la delincuencia, ¿cierto? Que estaba muy complicado, en especial en nuestra región. 8 asesinatos en 19 días, prácticamente, ¿cierto? Cada 2 días hay un asesinato en la región. ¿Cómo está viendo este fenómeno? Bueno, yo creo que es un fenómeno y que no lo decimos ni tú ni yo, que lo dice el propio fiscal regional, ¿no es cierto? Que se ha salido un poco de control y que además la policía, la delegación presidencial, el propio Ministerio Público hoy día no están teniendo todas las herramientas necesarias para poder combatirlo. Porque yo creo que esto efectivamente no es responsabilidad de este gobierno de cuándo se origina, ¿no es cierto? Porque esto es un problema heredado por este gobierno porque ya viene hace un par de años atrás. Nuestra región siempre ha sido una región que en los índices de delincuencia está por arriba del promedio nacional, pero era o estábamos acostumbrados, mal dicho acostumbrados, pero era la verdad, a otro tipo de delincuencia. Ujú. Y hoy día a lo que nos hemos enfrentado es a una delincuencia brutal, de crimen organizado, de delitos violentos, de una cantidad de homicidios que el promedio hoy día es de 9 punto algo por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio nacional es 2,3 por cada 100.000 Mm. habitantes. Es el promedio general en el mundo en los países que tienen una seguridad dentro de los márgenes aceptables. Nosotros estamos al nivel de países como Somalia, entonces uno no lo logra entender. Sí, Esto, hay un tema, senadora, sí, vamos a conversar un poco más largo, pero me interesa el punto, digamos. Durante el gobierno del presidente Piñera, ¿cierto? Vimos que el tema el desborde migratorio prácticamente, ¿cierto? Que se produjo, fue visto con bastante, sin la preocupación quizás que tenía la ciudadanía, que ustedes mismos los parlamentarios expresaron en su momento, y eso, digamos, nos está pasando la cuenta, porque gran parte, ¿cierto?, de esta delincuencia, y lo dice el fiscal también Arancibia, son personas, digamos, provenientes del extranjero, digamos, migrantes. Pasó mucha gente, evidentemente pasó gente que venía a ver a lo mejor a su familia, a hacer una mejor vida, pero también hubo bastante delincuencia. ¿Y qué siente ahora, digamos, en el ex post, ¿cierto? Ya estamos, como dice Carcuro, la leche ya está derramada, pero no hubo la preocupación que debió haber habido en el gobierno anterior. bueno, eso es lo que pasa cuando somos un país centralista y yo lo dije varias veces, no solamente en el Senado, sino que también a los medios de comunicación. Yo dije que el gobierno de Sebastián Piñera, siendo un gobierno en el que yo participé, en que era senador oficialista, había fracasado al menos en materia migratoria y seguridad en Tarapacá. Y creo que pasa porque nosotros empezamos a advertir esto desde, yo te diría, mayo del año 2020, pero recién en febrero del 2021 llegan 3 ministros en el gobierno Sí. pasado a Colchane. Es decir, ¿cuándo llegan a nuestra región? Cuando el tema se vuelve noticia nacional. Y claro, ya ahí uno dice es tarde. ¿Por qué? Porque nuestra frontera estaba absolutamente descontrolada y parte este ingreso clandestino con migrantes, como tú bien señalas, que vienen a buscar una mejor calidad de vida. Pero el crimen organizado, que no pierde oportunidad, ve la vulnerabilidad de la frontera y obviamente se las tomaron inmediatamente y eso ha seguido hasta el día de hoy. O sea, hasta el día de hoy, esta migración clandestina que viene mezclado, como tú señalabas, entre gente vulnerable que viene a buscar un mejor vivir, con mucho, yo diría mayoritariamente, delincuencia, crimen organizado, que además son territoriales, y hoy día también la propia autoridad del propio Ministerio Público te dice que ya tenemos instalado en nuestro país a bandas como el Tren de Aragua, el cartel de Jalisco de Nuevas Generaciones, y ahora nos empiezan a hablar de las Maras, que es Mm. otra banda de crimen organizado salvadoreña, que es muy peligrosa, que incluso han llegado, ¿no es cierto?, informes de
las instituciones de seguridad de Estados Unidos advirtiendo sobre esto. ¿Y qué se hace Entonces, ahora, qué se hay hace que ahora, tomar... senadora? Porque el otro día estuvo, cierto, la ministra del Interior acá, Carolina Toá, y ustedes estaban pidiendo, cierto, que se declarara cierto estado también de emergencia, igual que la zona sur, pero ella dijo que la situación acá en el norte era diferente, que iban a tomar otras medidas, y la verdad es que no hizo mucho caso. No, no lo ha descartado en varias oportunidades la ministra, no hemos cejado nosotros en eso, porque, mira, Reinaldo, yo comparto con ella, y lo he dicho siempre cuando he solicitado el estado de excepción, ni un estado de excepción, de emergencia en este caso, que se decreta cuando hay una grave alteración al orden público o grave amenaza a la seguridad nacional, te va a solucionar el problema de fondo. Un estado de excepción no va a acabar, en el caso de Tarapacá, con la delincuencia, pero ¿sabes qué? Le va a entregar tiempo a las personas, a los ciudadanos, para que se sientan un poco más seguros, y lo más importante, tiempo al Ejecutivo para que pueda implementar y surtan sus efectos las medidas que ellos dicen tener. Porque la gente con 8 homicidios en 17 días es inaceptable. O sea, si no se dan cuenta de eso, no sé qué más hacer. Sí. Yo ayer Mucha fui... gente, senadora, de hecho, cierto, está dejando de hacer la vida rutinaria, sobre todo en las tardes o en las noches, cierto, dejarte salir, digamos, cierto, a lo mejor a reunirse con amigos, con familiares, un panorama, porque hay un temor enorme, digamos. La gente dice, no, yo a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde me guardo en mi casa, digamos, no salgo, prefiero no arriesgarme. O sea, a ese nivel pero estamos. así es, o sea, hoy día la calidad de vida de las personas, todos los tarapaqueños, y esto es en Iquique, esto es en Alto Hospicio, esto es en Colchane, y también en algunas otras de nuestras comunas, en Pozo Almonte por lo pronto, en que la gente no solamente se le ha bajado su calidad de vida, sino que ha tenido que cambiar su forma de vivir. Y mira que estamos en época estival, donde siempre la gente salía a la playa, o iba a recorrer, o iba a caminar, y hoy día o no lo hace, o lo hace temerosamente. Uno, además de los factores de desarrollo en nuestra región, es el turismo, y la gente, gracias a Dios, ha seguido yendo, pero está 2 o 3 días hasta que los asaltan y se vuelven. Entonces, afecta todo, todo. Sin seguridad, sin orden público, nada puede desarrollarse correctamente. Sí, la ministra Toá, cierto, ha hablado de un proyecto de infraestructura crítica y en ese sentido se le asigna un rol al ejército, a las Fuerzas Armadas, que ha sido cuestionado, digamos, por el comandante en jefe del ejército precisamente porque dice que ellos no están preparados, digamos, para el control, el resguardo del orden público. ¿Qué le ha parecido a usted esta declaración? Bueno, uno puede tomarlo de dos maneras, ¿no es cierto? Lo puede tomar como una preocupación sincera de un comandante en jefe, porque efectivamente las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, no se preparan, o no es su principal preparación el tener una relación con los ciudadanos en situaciones de paz, sino que ellos se preparan para la guerra, para defender la soberanía. Pero creo, y así además lo ha demostrado las Fuerzas Armadas a lo largo del tiempo, ellos siempre han estado, porque además tienen la función constitucional, ¿no es cierto?, de ayudar también en tiempos de paz, cuando han habido terremotos, cuando ha habido graves crisis, por lo pronto cuando hay elecciones, cuidan los colegios. Entonces, yo no comparto de todas esas declaraciones, porque creo que ellos sí han demostrado que lo están, porque han tenido en distintas circunstancias a lo largo de nuestra historia en que han tenido esa relación con la ciudadanía, y no he visto mayores problemas. Lo vemos ahora en la Araucanía, que ya hemos renovado, no sé, creo que fueron 9 veces en el gobierno anterior, en esta llevamos como 11 renovaciones del estado de Y excepción. eso ha resultado, senadora, ha sido eficiente de esa medida? ¿Cómo la ve usted? Y mire, nosotros en sala del Senado hablamos del estado de excepción, cada quien hace un discurso más bien político y se prorroga. Pero se han tenido reuniones en comisiones de seguridad y defensas unidas que son reservadas, en que se nos da cuenta más detalladamente de números, de estrategias, que no pueden ser públicas porque la gente no puede saber dónde Claro. están las Fuerzas Armadas en la Araucanía, cuál es su estrategia, ¿no es cierto? Se ha demostrado en esas reuniones, con la información que nos han entregado, que efectivamente
surte efecto. Por cierto que no ha terminado tampoco el problema de fondo y Claro. no va a terminar con ello, pero han disminuido considerablemente los delitos violentos o los actos terroristas. Sí, usted dice que hay dos lecturas, ¿cierto?, que uno puede hacer de las declaraciones del comandante, ¿cierto?, Iturriaga, del general Iturriaga, perdón. Hay una segunda lectura que es que él no quiere, digamos, ¿cierto?, involucrar o generar, digamos, una suerte de trabajo paralelo del ejército y de las Fuerzas Armadas y resguardando ciertos los problemas que eventualmente pueden derivarse de esto, porque efectivamente, cierto, si un militar está armado con cierto, un fusil, en fin, y viene una turba y él va a disparar, digamos, probablemente, y eso va a derivar en un probablemente muerto, en fin, y después va a venir todo un tema de cuestionamiento, ¿cierto?, de cómo se hizo esto, en fin, entonces él también ahí no quiere asumir esa responsabilidad en el fondo y ese riesgo, y de hecho algunos parlamentarios ya lo han señalado y la propia ministra Toda dice, bueno, lo que se ordena a través de la Constitución y las leyes, digamos, es lo que al final van a tener que hacer las Fuerzas Armadas. Efectivamente, yo creo que más allá del comentario del general Iturriaga, ellos son fuerzas no deliberantes y por lo tanto van a cumplir como lo han hecho siempre con las instrucciones que le dé el Ejecutivo y de asumir las tareas que le entrega la Constitución. Sin perjuicio de lo cual yo creo que en esta segunda lectura que tú le das yo la Uh comparto, -huh. porque lo han vivido, ¿no es cierto? Lo han vivido en la Araucanía con un cabo de la Armada, ¿no es cierto? Que ha sido dramáticamente expuesto en que él estaba en una patrulla que fue atacada con armamento de guerra por un grupo de personas y él, después de, según se ha señalado, de que la persona o el militar a cargo, el marino a cargo, pidiera que alto al fuego y qué sé yo, no pasó nada, siguieron siendo atacados con armamento de guerra, este cabo contestó y mató a una persona. Mm. Ese cabo estuvo preso, fue muy mal llevado también por el Ministerio Público, que hasta 10 días después visitó el hecho del suceso. ¿Qué primeras diligencias puedes hacer 10 Claro. días después de eso? Entonces, cuando uno armaba, yo hablé una vez de esto con el almirante Soto, Uh que hoy -huh. día ya está en retiro, y él me decía que él había ido a ver al cabo y el cabo le decía, oiga, ¿qué hice mal? ¿Por qué estoy Mm. detenido? O sea, contesté un ataque, estaba siendo atacado con armamento de guerra. ¿Por qué? Y yo cumplí una orden. Entonces, claro, se producen situaciones que muchas veces estas personas que se ven expuestas a eso y que terminan detenidos o dados de baja, no logran entender ni ellos ni la familia de esos cabos que generalmente son bastante jóvenes de por qué están en esa situación si cumplieron, ¿no es cierto?, con una orden, una instrucción frente a un ataque de esa naturaleza. Y bueno, cuando se legisló recientemente sobre la infraestructura crítica y se Uh -huh. establece, ¿cierto?, que las Fuerzas Armadas podrían hacer uso de su armamento de acuerdo a las reglas del uso de la fuerza, que Claro. son normas internacionalmente reconocidas, donde también juegan los principios de proporcionalidad, pero lo más importante también de racionalidad. Sí. Por último, en este ámbito, senador, a ver si alcanzamos a hablar un poco de otras cosas. ¿Van a volver a la mesa de seguridad ustedes o no? O van a esperar que el gobierno, digamos, haga algún gesto? Al día de hoy no estamos arriba de la mesa de seguridad eh, sin garantías. A ver, yo soy la Ya. representante, o era la Sí. representante de la mesa de seguridad por mi partido. Uh -huh. Antes del tema de los indultos, que es lo que nos hace terminarnos bajando, yo ya había advertido en la mesa que no podía firmar un acuerdo en nombre de mi partido en que no hubiera medidas inmediatas en favor de la macrozona norte. Uh -huh. Luego vienen los indultos, nos bajamos. Entonces ahora cuando nos piden subirnos de nuevo, yo le dije a mi partido, yo no me voy a subir de nuevo a esta mesa mientras no hayan medidas concretas e inmediatas para atender la situación de la macrozona sur, de la macrozona Sí. norte. Mi partido termina, en definitiva, volviendo a la mesa de seguridad, no seré yo su representante. Me parece absolutamente inconsecuente que tuviera que firmar un acuerdo nacional de seguridad
que no incluyera medidas para la macrozona norte. Yo no estoy disponible para eso. De todas maneras, hay una cantidad enorme de medidas, entiendo casi 80, que ya están consensuadas y algunas de ellas son bastante interesantes. Nos comentaba precisamente la ministra la semana pasada, ¿cierto? Y que da cuenta de que realmente se está tratando de abordar el problema en serio, digamos, y tomando las medidas que hace mucho tiempo, además, debieron haberse adoptado. Yo con eso estoy de acuerdo. Efectivamente, lo que alcanzamos a trabajar en la mesa de seguridad son medidas y proyectos buenos y necesarios. Independiente que yo esté o no esté en la mesa de seguridad, el día que lleguen al Congreso van a tener mi voto favorable. Pero todas esas medidas, todos esos proyectos, Reinaldo, son a mediano y largo plazo. ¿Cómo le explicas tú a la ciudadanía que firmaste un acuerdo de seguridad nacional, que ellos no vean hoy algo reflejado que mejore su seguridad, que le permita salir a la calle, lo que conversábamos al inicio, que le permita volver a hacer su vida en forma normal? Sí, en el ámbito ya más económico, ¿cierto? Hemos tenido también en estos días bastante ruido con el tema de la zona franca, ¿cierto? Y el retiro de este proyecto que en el fondo ampliaba, ¿cierto?, la concesión. El gobierno ha señalado que es para mejorarlo, que el proyecto anterior era malo, en fin, pero aquí hay una serie de aprensiones respecto de si existe realmente voluntad o no. Recordemos que es cierto, los ministros de Hacienda, de la concertación, bueno, y el ministro Marcel está bastante más cerca de la concertación, digamos, que el Frente Amplio, siempre han sido partidarios de eliminar este tipo de exenciones. Así es, todos los ministros de Hacienda, independiente del color Sí. político, no les gusta la franquicia tributaria y menos la zona franca. Mire, yo aquí tengo una posición clara, y aquí voy a hablar más como abogado que como senadora, ¿no es cierto? El proyecto de ley que estaba presentado, uno puede, desde el punto de vista que uno lo mire, puede decir, sí, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero estaba. Y ese proyecto, en las cosas que uno no puede estar de acuerdo, bueno, en su tramitación legal, tú puedes hacer indicaciones, y el Ejecutivo, si el proyecto no le gustaba, puede presentar una indicación sustitutiva, que es un proyecto nuevo, pero no pierdes lo avanzado, es decir, ya no tienes que empezar de cero. El gobierno ha señalado, y yo me reuní con Marcel el día miércoles en el Senado, me dijo que la intención de ellos era hacerlo más rápido y que lo iban a hacer por decreto. Y frente a eso es mi mayor aprensión, porque lo que nosotros necesitamos son dos cosas. Uno es la prórroga de la concesión a Sofrisa, que es, ¿no es cierto?, la sociedad anónima que administra el sistema franco. Y eso no hay problema, se puede hacer por decreto supremo. Bien. Pero lo otro es la prórroga de las franquicias tributarias y aduaneras que tiene el sistema franco. ¿De qué te sirve tener una concesionaria o un sistema franco sin franquicias tributarias? Y todo lo relacionado con lo impuesto, un nuevo impuesto, una condonación, una franquicia, se establece por ley. Las franquicias tributarias que tiene la zona franca están en la ley, acá la tengo anotada, 18.846 en su artículo 11. Y ahí se establece que esas franquicias, en esa ley, son hasta el 2030. Por lo tanto, para prorrogar esas franquicias, tú requieres ley. No puede hacerlo el presidente por un decreto. Entonces, lo que ellos han dicho es una verdad media. Porque la concesión de Sofrisa lo pueden hacer por decreto, pero no así la prórroga de la franquicia. Me dijo el ministro que hoy día viernes iba a la región, la subsecretaria de Hacienda, a aclarar el tema y qué sé yo. Yo le entregué un informe que yo hice sobre esta materia y le pedí que le pidiera a sus asesores que lo revisaran para no equivocarnos. Espero que el gobierno no se equivoque porque sería dramático para nosotros. Sí. Por último, senadora, hay que ponerse de acuerdo para designar, ¿cierto? O elegir, no sé cómo va a ser, digamos, internamente, en el caso de ustedes, un candidato, ¿cierto?, para los consejeros constituyentes. ¿Cómo va ese proceso? Se dice, ¿cierto? Los analistas políticos dicen que aquí en la región saldría uno de oposición y un oficialista. Por lo tanto, hay que elegirlo con pinza y no va a ser fácil esa pega. ¿Cómo van? Bastante bien. Yo le diría que, bueno, en el Pacto de Chile Vamos, Evópolis ya nos ha manifestado, ¿no es cierto?, que se va a restar en varias regiones, no va a llevar candidatos. Y Tarapacá es una de ellas, por lo tanto,
de acuerdo a cómo quedó el sistema, nosotros debiéramos llevar dos más, el número de candidatos más N, es decir, debiéramos llevar 4 candidatos. Me imagino que 2 serán de RN y 2 de nosotros, de la UDI. Nosotros ya tenemos esos candidatos que son abogados, que Ya. son ¿Se conocidos. pueden dar los nombres ya o no? Yo prefiero no decir el nombre hasta que no estén inscritos Ya, porque uno siempre se puede caer o uno ya, nunca sabe lo que puede pasar. Es una mujer y es un hombre, ya. Pero son de nuestra acá. dupla son de la región, ambos son de la región. Ya. Así es. Bueno, vamos a quedar expectantes entonces, ¿cierto? Hasta el retorno de vacaciones a ver quiénes van a ser los candidatos. Muchas gracias, senadora, por acompañarnos en esta entrevista. No, gracias a ti, Reinaldo, que tengan muy buen día. Gracias. Especial de prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad con la senadora Luz Evans Perger.